y reconocido internacionalmente, que ha tenido la deferencia de darnos esta charla en el aniversario del accidente de Fukushima, 10 años de Fukushima, lecciones aprendidas e ignoradas. Pero antes de todo quisiera hacer un repaso de algunos eventos y acciones importantes de Abel en su trayectoria profesional. Abel es ingeniero diplomado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, se ha especializado en la ingeniería de monitoreo de radiación y radioactividad, la protección radiológica y la seguridad nuclear, es académico pleno de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de la Academia del Mar, es representante en el Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ANSCEAR. Además, es miembro de la Comisión de Seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, de la OIEA, y es asesor senior de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la Argentina, y como tal es miembro de la delegación argentina ante la Conferencia General y la Junta de Gobernadores de la OIEA, de la que fue gobernador adjunto de la Argentina. En el ámbito internacional ha sido director del Organismo Internacional de Energía Atómica en los temas de su competencia desde el año 87 hasta el 2005, vicepresidente de la ICRP, vicepresidente de la IRPA y presidente del Congreso Internacional IRPA 12, realizado acá en Buenos Aires en el 2008. También es miembro del Comité de Protección Radiológica y Salud Pública de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y bueno, desde hasta el año 1987 se desarrolló su carrera profesional en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina, de la que también fue director de Protección y Seguridad y director de Planificación y miembro del directorio. También fue presidente de la Empresa Nacional de Centrales Electronucleares y también puedo decir que como docente es fundador y primer director del curso internacional de posgrado sobre protección radiológica y seguridad nuclear y supervisión de tesis de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Me gustaría que Alejandro pudieras destacar algunas de sus premiaciones que realmente son de mucho interés y que me parece que es interesante que todos conozcamos. Gracias, Marina. Para destacar, todos lo conocemos a Abel, pero nos pareció importante destacar algunas de las condecoraciones profesionales que ha recibido. Recibió la condecoración por servicios distinguidos del Organismo Internacional de Energía Atómica en reconocimiento a su trabajo en el proyecto internacional de Chernobyl en 1990, la condecoración Morgan de la Health Visitado en 2000 y en San Diego, California en 2003. Recibió la condecoración de la 28 Larry Stone Lawyer Lecture de la No se está escuchando. Sí, tenemos un problema de audio de Alejandro. Bueno, lo que... No, la verdad que queríamos hacer este recordatorio, pero bueno, pero en definitiva con lo que quiero cerrar es bueno, que ha recibido el premio en marzo de 2004 en el Congreso de Madrid, en el IRPA de Madrid, recibiste
la condecoración, digamos, el premio Ciber, que es, para decirlo así, la mayor distinción en la protección radiológica, y que también compartiste el premio Nobel otorgado al OIE en el 2005, que sofre, digamos, un socio fundador de nuestra Sociedad Argentina de Radioprotección, y eso para nosotros es de un gran valor. Así que sin más, te damos la bienvenida y abrimos la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias por todo, demasiado bla, bla, bla para esto. Yo simplemente quería decirle que para mí es un gran honor estar con ustedes, con este método el cual odio bastante, pero creo que es ineludible en estas circunstancias, desearles que estén todos bien en medio de la pandemia, a la cual yo llamo pandemonio, y agradecerle mucho a la sociedad por organizar esto, y a la RN por auspiciarlo, y a ustedes por estar presentes. Bueno, vamos a hablar del 10º aniversario de Fukushima. Siempre me pregunté por qué hacemos tanto bombo con los aniversarios décimos, ¿no? ¿Por qué no el 9º o el 11º? Me dicen los antropólogos porque tenemos 10 dedos. Bueno, puede ser. Pero porque este año también se cumple otro aniversario de Chernóbil, que fue bastante más complicado. Pero, en fin, el mundo se mueve por los décimos y centésimos, así que vamos a hablar de Fukushima. Voy a tratar de entrar con mi pantalla, a ver si esto es, lo tengo acá. Sí. Bueno, espero que todos estén viendo la pantalla bien. Confírmenme si hay algún problema, por favor. Correcto, correcto. O sea, se ve bueno, perfecto. Vamos a hablar entonces de este 10º aniversario. Y el contenido, voy a hacer una breve descripción del accidente. Creo que todos lo conocemos, el accidente, pero inclusive hacer un rápido panorama. Voy a hablar de algunas lecciones para la seguridad nuclear, de las secuelas radiológicas, de las lecciones que sacamos de estas secuelas, con un epílogo. Vamos a la parte 1, la breve descripción del accidente. Bueno, ustedes saben qué es lo que sucedió en estas 4 centrales de Fukushima. El 11 de marzo la central fue sacudida por un terremoto catastrófico de magnitud 9 que destruyó la infraestructura y ciudades en todo el litoral de Japón. Fue un terremoto dramático, la gente creo que ni se da cuenta de cuál fue. Fue severo prácticamente en todo Japón, incluyendo Tokio, y muy severo en la costa, inclusive el área de Fukushima. Esto es lo que este terremoto hizo, rompió rutas violentamente, y no quiero hablar más del terremoto porque realmente no es mi especialidad. Y ahí está Antonio conectado, así que Antonio Godoy, que es el que realmente lo estudió, hizo varias presentaciones sobre él. Conéctense con él, que les va a dar toda la información habida y por haber. Bueno, el sismo no causó daño significativo en la central y sus reactores se detuvieron en forma segura. Todos los reactores tienen sistema para pararse en el caso de un sismo. ¿Y cómo siguió? Bueno, siguió que el terremoto, sin embargo, anuló el suministro eléctrico prácticamente de toda la zona, y la central se quedó sin conexión eléctrica. Es decir, que esto altera a la central porque los sistemas de refrigeración no se pueden operar por falta de electricidad. Pero un sistema de generadores diésel de emergencia reemplazó al suministro de electricidad exterior y los reactores continuaron refrigerándose. Así que las centrales tienen estos diésel de emergencia y esto anduvo perfectamente. Pero como solemos decir nosotros, no hay 2 sin 3. Y un gran tsunami de muchos metros de altura inundó toda la zona, mató a más de 30.000 personas. Cuando se habla de las víctimas de Fukushima, realmente ahora sí arrancó. Los 30.000 personas del tsunami, inutilizó los generadores diésel.
suprimiendo así el enfriamiento de los reactores detenidos. Se movió realmente un pedazo enorme del mar, de la base del mar de Japón, y generó una ola gigantesca que atacó toda la costa japonesa. Tengo un film para mostrarlo, pero no sé si se va a ver. Un tsunami es mucho más de lo que nosotros creemos. Este film se tomó Y vamos a cerca... comprarme una 5, así no salgo, así no tengo que salir todo el fin de semana. Perdón, Abel, te pido que te desmutees porque hubo que cerrar los micrófonos y me quedó muteado el tuyo. Por favor, desmuteate. ¿Podés hacerlo? Bueno, creo que la película no funciona. Sí, se vio la película. Estás muteado, Abel, no te estamos escuchando. ¿Nos escuchás, Abel? Estás muteado. Abel, soy Lucía. Abel, no te escuchamos. Sí, perdón, ahí estoy conectado. Pasé a la otra diapositiva porque obviamente con las películas hay problemas con este sistema. Pero le quería mostrar, en fin, un film que muestre realmente que un tsunami es algo dramático. Este tsunami causó una inundación realmente catastrófica. Ahí tienen los valores de inundación y de subida. La subida, saben que cuando llega la ola, dependiendo cómo sea la costa, sube mucho más que el valor de la inundación. La subida llegó a 39 metros. Tengan la imagen de una subida de agua equivalente a un edificio de 10, 11 pisos, ¿no es cierto? Así que esto le da una idea de lo que fue realmente este problema. Fíjense que en Fukushima no fue lo peor, pero hubo problemas de diseño en Fukushima, que ya vamos a ver, que lo hizo mal. Bueno, lo que ocurrió entonces es que el terremoto rompió las líneas eléctricas, el tsunami, eso no afectó la central, ni el terremoto, ni la ruptura de las líneas eléctricas, pues sonaron los diésels, pero el tsunami inundó la central y arruinó los diésels. Esto es el resumen de lo que pasó. Hubo obviamente una inundación y una destrucción total, por varios motivos que vamos a ver. Y las consecuencias fueron que parte del combustible nuclear se fundió, se genera hidrógeno, algo que se sabe, el hidrógeno explotó, la contención fue insuficiente y se liberaron grandes cantidades de material radioactivo al ambiente. Esto lo vieron todos por televisión, fue realmente dramático. Bueno, este es el resumen de lo que pasó. Vamos a ver algunas lecciones, que es algo muy personal esto de la seguridad nuclear. Hay lecciones en el emplazamiento, en la alimentación eléctrica de emergencia, en la contención, la preparación para emergencia, análisis probabilístico, independencia de autoridad nuclear. Son algunas, son 6 solamente, hay muchísimas más
que se han analizado en muchos lados. Pues la elección del emplazamiento yo creo que es la más interesante, porque creo que es una de las más dramáticas. No solamente por elegir el lugar, sino porque lo que se hizo en ese lugar. Esta es la planta donde está la central. Fíjense que está muy cerquita del agua. Pero además de eso, fíjense que acá hay un corte del terreno. Es decir, acá había una subida del terreno que llegaba hasta el mar. Y acá se sacó el material para poner la central allí. Lo que parece un disparate absoluto, pero claro, se hizo para ahorrar dinero, porque si uno tiene la central arriba, tiene que bombear agua de refrigeración y eso cuesta dinero. Pero esto es lo que se hizo. Yo, mire, le voy a hacer un corte, fíjense acá esta línea roja, es un corte transversal, así que podemos ver esto en corte ahora. Y claro, acá había una gran elevación del terreno de alrededor de 35 metros. Si esto se hubiera puesto acá arriba, como era originalmente, no hubiera pasado nada. Se sacó el terreno, la central se puso abajo, y para hacerlo más complicado, los diésel están inclusive bajo el nivel del agua, los tanques al lado del mar, en fin. Parece hecho a propósito para que un tsunami rompa todo. Es decir, esto realmente es un serio error, creo que es un serio error, y ocasionado simplemente para ahorrar el bombeo de agua hacia arriba. Quiero comparar la ubicación de Daiichi tomada de Google. Acá ven esta parte, la parte que todavía está elevada, y esto está todo abajo. Y si yo la comparo con la central nuestra, central de Atucha en Argentina, la situación es bastante parecida, porque acá también hay una subida, pero una subida del terreno, pero la central de Atucha está colocada arriba, no abajo, arriba. Esta es la parte de abajo, esta es la parte de arriba. Atucha 2, Atucha 1 y el Carem están arriba. Y obviamente esto hace que el agua de refrigeración haya que llevarla arriba, perder energía por eso, se recupera algo, pero no suficiente. La lección 2, alimentación eléctrica de emergencia. Bueno, hay un micrófono abierto, eso, muy bien. La alimentación eléctrica de emergencia es algo que en Argentina, cuando empezamos con los análisis probabilísticos, nos dimos cuenta que pasaba siempre por el camino crítico de cualquier análisis probabilístico, pero no se hacían análisis probabilísticos en ese momento, en Japón muy poco, en el mundo casi nada, y obviamente se le dio poca importancia a la alimentación eléctrica de emergencia. Se le dio poca importancia que se iban a quedar sin energía eléctrica, y en el terremoto se perdieron interruptores automáticos, fallos de tierra, torres que se cayeron, transformadores que se dañaron, y además lo que quedó más o menos arriba se dañó por inmersión de agua en el mar por el tsunami. Así que la pérdida de energía eléctrica fue muy grande, hubo una confianza excesiva, se pensaba que iba a ser la frecuencia de menos de 0.01 por año, obviamente muy confiado. Se pensaba que la recuperación de una fuente externa iba a ser de 30 minutos. Para que tengan una idea, se tardaron días y días para volver la energía desde afuera, 11 días, y para que fuera a la sala de control 18 días. La posibilidad de no recuperación en 8 horas se la consideraba de 10 a la menos 3, la probabilidad, me parece un disparate, y la probabilidad de la falla de la puesta en marcha de los generadores también se lo tomaba muy bajo, del orden de 10 a la menos 4 por demanda, que muestra realmente una verdadera confianza excesiva. La lección 3 también es, a mi juicio, tan obvia, pero es otra que no se ha respetado. Ustedes saben que el reactor tenía el famoso contenedor Mark, que un invento realmente medio maléfico, con el reactor metido acá en este container. En fin, no voy a entrar en los detalles, pero los americanos ya habían detectado que este contenedor tenía muchos problemas, le informaron esto a los japoneses, pero no hicieron absolutamente nada para mejorarlo. Pero obviamente, haciendo una comparación rápida,
si ustedes comparan este containment con el de Atucha o de Brasil o de las centrales españolas y las alemanas, por supuesto, pero la diferencia es sencillamente extraordinaria. Es decir, no es solamente el doble containment, no es solamente la esfera que evita concentración de tensiones, es el annulus, que poca gente lo entiende esto, pero el annulus es extremadamente importante porque en el caso que haya un release lo transforma de una curva logarítmica a una curva S. Es decir, claro, esto cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. Esto fue una parte importante de la inversión de nuestros reactores. Pero, en fin, le vuelvo a repetir que ya lo pensábamos esto hace 40 o 50, 40 años por lo menos, ¿no es cierto? Así que no es nada nuevo. Y aún hace 40 años, en el año 78, estábamos preocupados aún por este containment. Creíamos que se debía mejorar. Hicimos el proyecto Argos con mejoras en el containment, con filtrados, es decir, etcétera, una serie de mejoras en el containment. Lo pueden ver ahí, todavía está en Nuclear Engineering and Design, el año 1988 es el paper, y pueden ver ya la preocupación que teníamos. Bueno, esta preocupación por el containment no se tuvo ni en Japón ni en muchos lados, y se sigue sin tener. Yo creo que esto es el drama principal del problema que tenemos. Es decir, no solo que sigue habiendo muchos reactores en el mundo con un muy mal contenedor, sino que hay muchos que no tienen ningún contenedor y siguen operando. Y esto no ocurre en el medio del África, ocurre en plena Europa, ¿no es cierto? La preparación para emergencia dejó muchas lecciones, creo que muchas se resolvieron bien. En la época en Japón había disposiciones separadas para responder a emergencias nucleares y las naturales, y esto ocurre todavía en muchos lugares del mundo, y eso generó muchos problemas de coordinación. El sistema japonés ya es complicado de por sí, y esto lo hizo más complicado. Había leyes diferentes de contramedidas para casos de desastre cualquiera y para nucleares, y los planes de gestión eran distintos, y las decisiones operacionales había nacionales, prefecturas, ciudades, pueblos, aldeas, y de los explotadores, y todas eran necesariamente incoordinadas. En fin, todo esto creo que ha traído muchas lecciones, que se mejoró bastante, la agencia ha hecho un gran trabajo en esto, y las nuevas normas de emergencia realmente recogen muchas de estas lecciones, pero esto ya estaba mal, realmente ya en la altura del accidente la agencia ya había dicho muchas recomendaciones que no se tuvieron en cuenta. Y otro problema que los tenemos creo que en muchos lados es el problema de la conexión. Obviamente después del terremoto Fukushima se quedó aislada, y la decisión política estaba en la ciudad de Fukushima, estaba a 60 kilómetros. Pero más complicado que la parte técnica estaba a 250 kilómetros, porque la inteligencia estaba en Chiba, ahí cerca de Tokio, y en Ibaraki, que también es bastante cerca de Tokio. Es decir, que acá estaban los que realmente podían responder a los problemas y desconectados con el sitio. Esto realmente es algo que todavía creo que tenemos que resolver muchos problemas porque esto nos pasa en muchos países. Análisis probabilístico no me voy a exceder, digamos, hablar mucho de ello, pero como saben, nosotros lo tenemos en la Argentina, está incorporado en la legislación hace, yo ni me acuerdo cuánto, 40 años por lo menos, con una curva criterio. Y bueno, ahora sí, todo el mundo después de Fukushima ha entrado a hablar de los análisis probabilísticos. Todavía creo que hay una gran incomprensión del análisis probabilístico. Esta es la curva argentina, pero se sigue utilizando la probabilidad como frecuentística, y lo que es un absurdo total, hay que usarla como una probabilidad bayesiana. En fin, todavía hay muchos problemas para mejorar el análisis probabilístico, pero Fukushima ayudó a mejorarlo esto. Y finalmente, la última lección, el tema de la independencia real de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Bueno, esto en Japón era básicamente un escándalo. Es decir, la autoridad regulatoria estaba sometida a un sistema complicadísimo de leyes
diversas, una de reglamentación rector, otra de peligros radiológicos, con distintos niveles en el gabinete, en sesiones ministeriales, realmente un sistema inentendible desde el punto de vista burocrático, y la autoridad estaba totalmente diluida, había una comisión de seguridad que dependía del primer ministro, pero que realmente no tenía ningún poder, un sistema muy complicado donde la promoción tenía la manija, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la autoridad regulatoria no podía ni siquiera inspeccionar una central sin pedir permiso, algo realmente horrible. Bueno, esto ha ayudado en todas partes del mundo a mejorar el sistema, y en Japón, después del accidente, se creó realmente la RN de Japón, que se llama RN también. Ahora piensen, vuelvo a repetir, digamos, la verdad es que no quiero poner a la Argentina como ejemplo, pero en el año, cuando se hizo la ley nuclear, en el año 1950, ya se distinguieron las actividades regulatorias separadamente. La primera regulación es el año 58, y tenemos muchísimos años de regulación independiente, y un país como Japón realmente se enteró de esto en el año 2012 porque ocurrió un accidente. Y las nuevas normas realmente se hicieron en el año 2013. Si me preguntan si estoy satisfecho con esto, creo que no. Saben cuál es mi opinión sobre esto. Creo que las autoridades regulatorias no pueden transformarse en sistemas burocráticos solos, tienen que estar apoyadas por grupos técnicos sólidos, y en mi juicio esos grupos no deben estar separados de la autoridad así independiente como ocurre en nuestra parte del mundo, sino que tienen que ser parte de la autoridad regulatoria. Y debo estar equivocado porque eso se hace en muy pocos lugares del mundo. Argentina es uno de ellos, Finlandia es otro, pero no es demasiado común. Bueno, vamos hacia un futuro mejor. Bueno, lo hemos hecho mucho después de Fukushima, y una cosa importante que se hizo fue la compilación de lecciones. En esto hemos tenido de nuevo mucha importancia los hispanos, ¿no es cierto? Porque esto lo hizo la OIEA, bajo la dirección de Juan Carlos Lentijo, que lamentablemente se va de la OIEA. Para nosotros es un desastre realmente, lo que yo pienso. Y se hizo un informe que yo creo que es un modelo. De nuevo, el alma mater fue otro argentino, Gustavo. Fue un trabajo realmente monstruoso el de este informe. Y además es un informe que tiene realmente todo sobre el accidente, absolutamente todo, como ven allí. Son, ¿cuántos volúmenes? Creo que son 5, ni me acuerdo el número, 5 o 6. Y bueno, la esperanza está en la Convención de Seguridad Nuclear, que todos los países hispanos la hemos firmado, nos hemos comprometido a ella. Pero claro, una pregunta obvia, el dilema de Fukushima es: o el Japón violó sus compromisos con la Convención, o la Convención está mal, una de las dos. No hay ninguna posibilidad en el medio. Y claro, nadie quiere decir que el Japón violó sus compromisos, es decir, yo creo que realmente los violó, pero esto es mi opinión personal, que violó serios compromisos de la Convención. Pero en fin, a veces pienso que las convenciones se hacen para apretar a los países chicos y para que los países grandes hagan lo que quieran. Y entonces, claro, si Japón, nadie le decía a Japón que había violado su compromiso, el problema era que entonces había que reforzar la convención. Y el que pateó el tablero fue Suiza. Y Suiza dijo: bueno, si este es el caso, cambiemos la convención. Y propuso un cambio en la convención. Y bueno, los cambios en la convención requieren una conferencia diplomática, y la conferencia diplomática se largó, una negociación antes, que estuvo a cargo de Argentina, por un montón de problemas que no tengo tiempo de resumirles, pero por HBO-Z nos cayó el balurdo, como solemos decir en Buenos Aires, a nosotros. Y llevamos a una conferencia diplomática. Cambiar la convención era realmente
imposible porque los países grandes no lo querían hacer. Ni Estados Unidos ni Rusia, por una serie de problemas, no estaban dispuestos a cambiar la convención. Así que había que buscar algo que satisfaciera a los de los suizos, que eran muy razonables, y el no cambio de la convención que pedían los grandes. Y bueno, se consiguió eso. La negociación fue exitosa. El presidente fue el embajador argentino en ese momento, Rafael Grossi, que en este momento es director de la OIEA, y lo tienen presidiendo una conferencia diplomática que fue una de las más chicas que ha habido en la historia del mundo. Duró pocas horas, porque justamente no queríamos que se fuera de mambo, digamos, un acuerdo que fue muy difícil de lograr, y el acuerdo se le llamó la Declaración de Viena sobre Seguridad Nuclear. Y este acuerdo, fundamentalmente, para hacerlo corto, fue aprobado en febrero de 2015, así que ya tenemos más que tiempo suficiente para implementarlo, y tiene 3 principios. El principio 1 habla del diseño de nuevos reactores, y dice claramente que hay que evitar emisiones radioactivas tempranas o emisiones suficientemente grandes como para requerir acciones y medidas protectoras a largo plazo. Pero claro, después de tantos años, el único país que ha declarado una central nuclear que va a cumplir con estos principios es la Argentina, con el CAREM. Lo hizo formalmente en una reunión de la convención. Y los demás no solo que no lo hacen, sino que además dicen, ha habido posiciones que, bueno, los reactores, aunque sean nuevos, pero si están diseñados sobre base de principios aprobados antes, no entran dentro del principio 1, lo que parece un disparate. Pero el principio 2 es el más complicado para todos, porque habla de los reactores que ya están y pide que se hagan análisis de seguridad para introducir las mejoras orientadas a lograr el objetivo anterior. Y bueno, esto ha causado muchos problemas y mucho negativismo. Es decir, el OIEA ha hecho un gran trabajo en el cual nosotros participamos mucho, muy activamente, pero ni siquiera en la última reunión del Board de Gobernadores de esta semana, uno de los puntos que mencionó Argentina es que ese trabajo no se ve ni siquiera reflejado en el informe de seguridad, pese a que fue un trabajo magnífico el de la OIEA. Y es porque hay algunos países que quieren poner la Declaración de Viena bajo la alfombra. Esa es la realidad. Bueno, muchachos, ya hicimos los principios, pero ahora los principios no los cumplimos. Y el tercer principio yo creo que es importantísimo y nadie le ha dado suficiente fuerza, que es que por primera vez se dice que estos requisitos tienen que tener en cuenta las normas de seguridad de la OIEA. Hasta ahora las normas de seguridad de la OIEA era algo que estaba por ahí en las bibliotecas, pero que se consideraba, todo el mundo empezaba sus discursos diciendo que no son mandatorias. Y es cierto, desde el punto de vista jurídico no son mandatorias, pero en la práctica, cuando en una conferencia diplomática todos los países se juntan y dicen que vamos a seguir las normas de la OIEA, es muy difícil después que un juez diga que es correcto que no se hayan seguido las normas de la OIEA. Así que en estos 3 principios yo baso mis esperanzas para una seguridad nuclear mejor, pero realmente tengo muchas dudas porque veo lo poco que se ha avanzado en este tema. Bueno, pasamos a la parte 3, que son las secuelas radiológicas del accidente, que estudiamos en el proyecto de Fukushima. Quiero decirles que el desafío más importante que yo he tenido en mi vida ha sido estudiar estas secuelas radiológicas, primero en Chernobyl y después en Fukushima. Dirigir esos 2 proyectos fue, creo, el desafío técnico, pero además humano más importante que tuve en mi vida. Realmente desde el punto de vista humano fue algo extraordinario. ¿Qué se hace? Bueno, primero evaluar la presencia de radioactividad en el ambiente, las medidas de protección, la exposición a la radiación, los efectos de esa exposición a la radiación y el impacto ambiental. Eso es básicamente la evaluación de las secuelas radiológicas. La radioactividad en el ambiente, se habla de contaminación en la atmósfera, yo voy a hablar de esto un poquito más, porque contaminación es una palabra equivocada que realmente conlleva una connotación involuntaria de impureza y peligro y ha causado muchos problemas de comunicación. Pero en fin, salió mucha radioactividad, primero de
kriptonio y de cesio que se dispersó y fue a una dilución global directamente. Y después grandes cantidades de cesio, y el cesio se deposita en el océano, en territorio, foresta, agua, alimentos, producto de consumo, y es el que llega al hombre. En Chernóbil salió bastante más, orden de magnitud más. Parecen números enormes realmente, los 10 a la 18 becquerels de yodo, pero les recuerdo, por ejemplo, que en los test de Nevada, lo que se dio al ambiente fueron 3 veces más. Es decir, simplemente para poner las cosas en perspectiva. Otra característica fue que Chernóbil, por estas razones mágicas de la meteorología, todo el material que salió al ambiente nunca fue al mar, se quedó siempre arriba de territorios y se depositó en territorios. Esto es una mala noticia, porque obviamente si se depositó en territorios se embromó a la gente, pero para un técnico es una buena noticia porque permite medir lo que se depositó y verificar si lo que uno calculó como una fuente, la fuente del que fue al ambiente, es correcto. En Fukushima eso no pasó. El material se fue hacia el este, es decir, que se fue fundamentalmente hacia el mar y depositó en el mar. Y esto, de nuevo, es una buena noticia porque hubo muy poca contaminación de tierra donde estaba la gente, pero una mala noticia porque no podemos saber si los números que calculamos de descarga son adecuados o no, porque no podemos volver con esos números para atrás. Terminó en una contaminación del océano, se depositó sobre el océano, ahí tienen los depósitos fundamentales de cesio, como ven, lugares muy grandes del Atlántico Norte, y también hubo descargas directas al mar, cosa que obviamente no ocurrió en Chernóbil. Y hubo una dispersión oceánica. Hay un giro ahí en el Mar del Norte que ayudó mucho a esto. Este giro genera una corriente que se llama Kuroshio. La ven allí, la corriente de Kuroshio, y este es el giro. Y esta corriente lleva todo el material hacia el este. Bueno, esto fue una buena noticia para Japón porque no contaminó el sur, donde no tiene buenos amigos, en Corea, China, etc. Pero claro, cuando algunos átomos de radioactividad llegaron a California, los americanos se pusieron bastante nerviosos. A ver si funciona esta película. Parece que no. Bueno, tenía una película sobre la dispersión, pero en fin, mostraba esto esta es la dispersión a lo largo, desde marzo hasta junio del 2012, es decir, prácticamente un año en monedas, cómo se fue yendo el material hacia el este. Los niveles son bajísimos, como ustedes pueden ver, menos de una fracción de décimas de becquerel por litro, es decir, valores realmente muy bajos, pero medibles. Y además contaminaron a un atún que tiene la mala costumbre de irse a desovar a la costa de California. Entonces, como no quiere gastar energía, se va arriba de la corriente Kuroshio y iba tomando cesio mientras iba. Hubo un depósito terrestre también, porque la nube fue para el noroeste por unos días nada más. Hizo un depósito, que acá lo voy a mostrar rápido. Fíjense que el área es unos pocos kilómetros solamente, y bajó rápidamente. Claro, si uno lo compara con Chernóbil, Dios me libre, ¿no es cierto? En Chernóbil llegó desde Francia hasta el este de Rusia, miles y miles de kilómetros. Esta es la gran diferencia, es decir, el material radioactivo de Fukushima, para bien o para mal, fue al mar. El material radioactivo de Chernóbil, para mal, yo creo, fue a depositarse en tierra y contaminó a buena parte de Europa. La contaminación de productos de consumo, como hubo muy poca radioactividad en el norte, fue muy baja. En una sola ciudad el agua superó los niveles de WHO, pero realmente bajó inmediatamente, así que no fue un problema. ¿Cómo se hizo la protección pública? Bueno,
evacuando a la gente. Aplicaron niveles de referencia del ICRP, entre 20 milisievert por año y 100 milisievert por año. Como buena autoridad, usaron el más bajo. Yo siempre digo, nunca hay que dar rangos, porque la autoridad nunca se ubica en el rango. Siempre la gente se pone el número más bajo, 20 milisievert. Pero claro, como el límite de dosis en las normas de 1 milisievert, el público se preguntó por qué me permiten ahora recibir entre 20 y 100 después del accidente, cuando yo estoy preocupado y quiero estar más protegido, cuando 1 milisievert por año era el límite antes del accidente. Y la expresión japonesa para el límite es inequívoca, ¿no es cierto? El límite no se puede exceder. Este es un tema importante porque en inglés aparentemente la palabra límite no tiene el mismo valor dogmático que tiene en muchos otros idiomas. Pero esto fue y continúa siendo un problema serio. Pero estas medidas generan un gran impacto en el público, sobre todo porque no se tomaron todas juntas. A medida que iba el tiempo se evacuaba alguna área en otra, no había un plan de evacuación claro, se hizo de acuerdo a círculos, lo que es un horror, porque se evacuó gente, por ejemplo, de lugares, por ejemplo, por aquí, que prácticamente no había radioactividad, y no se evacuó nada de Itate, no hubo viroparitate, en Itate fue donde las dosis fueron más altas, no se evacuó a nadie. Es decir, que esto generó muchos problemas, y además como no estaba preparada para la evacuación, el refugio llevó a condiciones de hacinamiento en un lugar como Japón, donde la gente ya está muy amontonada. Ahí está la gente de TEPCO pidiendo disculpas, pero en fin, eso hace bastante poco hizo para mejorar las condiciones de la gente. Y después a los que reubicaron, los pusieron en lugares que, bueno, para estándares latinoamericanos son villas de emergencia de lujo, ¿no es cierto? Con aire acondicionado, como pueden ver, etcétera. Pero para los estándares japoneses esto los afectó mucho desde el punto de vista personal. La protección ocupacional fue complicada porque se aplicó un límite variable. Primero se aplicó el límite de 100 milisieverts para emergencia que marcan las normas internacionales, pero después de golpe lo subieron a 250 porque no lo podían cumplir. Y después lo bajaron de nuevo a 100. En fin, todo esto creó realmente condiciones de preocupación en toda la gente. Y hubo deficiencias en el control y el registro de radiación, sobre todo los trabajadores de emergencia. Vamos a hablar de esto. Disponibilidad y uso de hipoprotección, educación y entrenamiento. La gente, los de emergencia no estaban preparados. Los únicos que estaban preparados eran nosotros. Pese a todo esto, las dosis de radiación fueron bajas, pero acá se generó un problema que quiero mencionar específicamente. Al principio, en vez de medirla, la dosis de radiación, se calculó en base a modelos, algo que en Chernóbil habíamos dicho que había fracasado totalmente, pero esa lección no se tuvo en cuenta. Se usaron los famosos modelos que todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, con factores de transferencia de todas las cadenas que se pueden imaginar hacia el hombre. Pero que los modelistas son conservadores por excelencia, entonces se aplican factores conservativos para todos los modelos. Dicen, bueno, hongos, ¿cuánto come una persona de hongo? 1 kilo por día. Bueno, nadie come 1 kilo por día de hongo. Y así con todo. Y entonces, claro, las dosis se hacen muy altas. Y esto lamentablemente lo hizo la WHO, quiso apurarse y sacó un informe de dosimetría con estimaciones muy altas de dosis. Mire, este es el fondo de radiación en el mundo, como ustedes saben, tiene un promedio de 2.4. Y con poblaciones que, algunas pocas poblaciones reciben hasta 100, una mínima de 1. Yo le pido a la persona que está hablando que cierre el micrófono, por favor. Y la WHO estimó que las dosis en estos pueblos iban casi hasta 10, y en 2 de ellos, Nami y Tate, subían bastante, y esto generó un montón de preocupación. Pero no paró ahí la WHO. Después de esto sacó un informe en base a estas dosis
de los riesgos de la gente. Y en este informe, dramáticamente, previó que iba a haber una epidemia de cáncer de tiroides en chicos, en chicas en particular. Bueno, esto fue un shock brutal y se demostró totalmente equivocado. Y realmente me da vergüenza que la WHO siga teniendo esto en la web. Lo pueden bajar todavía en la web. Está todo equivocado. Pero que sea equivocado, para una institución así, debería ser por lo menos pedir perdón, pero además causó mucho daño, porque la gente se lo creyó, obviamente. Y ya van a ver. Por suerte vino Ansquear a poner las cosas en su lugar, y lo ha hecho después en el año 2013 y después cada año ha ido mejorándolo. El último, el 2017, si viene una mejora ahora hace pocos meses, este año se hizo otra, y han ido los valores para abajo. La primera estimación que hizo Ansquear ya era mucho más baja que la WHO y los valores han ido para abajo. Nuestro estudio, lo que hicimos con el OIEA, fue medir, buscar datos de monitoreo personal, por encuesta o por valores. Y el objetivo fue evaluar las dosis individuales reales y la distribución, además. Y bueno, para una dada ciudad, en distintos puntos, pueden ver ahí en azul los valores que salían de los modelos teóricos y en amarillo el valor real que se medía, siempre era más bajo. Y en este caso la diferencia no es tan grande, un factor 4, pero en el caso de Chernobyl las diferencias fueron dramáticas, factor 10 o algo así, porque claro, en aquella época los modelistas rusos le ponían todos los factores conservadores que se pueden imaginar, porque si se equivocaban los mandaban a Siberia. Y las dosis del público entonces resultaron ser muy bajas, comparables a la radiación natural. Ahí tienen las curvas de distribución log normal, yo voy a hablar de esto también. A la derecha la distribución y a la izquierda, a la izquierda la distribución, a la derecha la acumulada, que marca en un papel log normal una recta. Estos papeles log normales son muy importantes. En el pasado, en el centro de Seyss había en todos los escritorios, yo ahora no lo veo tan seguido. Es un papel que tiene una escala logarítmica en las abscisas y una escala normal en las ordenadas. Esto para varias ciudades y este para otras ciudades. Y fíjense que todos los valores, aún en esta que son las más altas, están cerca a la radiación natural y todo sigue una buena distribución log normal. Esto es de unas dos ciudades las más contaminadas de todos y aún allí los valores son bajos. Con las dosis ocupacionales, bueno, hubo 23.000 trabajadores en la emergencia, 174 superaron el límite de 100 milisievert y 6 solamente superaron ese criterio revisado. No es un mal éxito 6 en 23.000, ¿no es cierto? Y por supuesto ninguno tuvo valores altos como para significar efectos serios. Esta es la distribución de dosis de los trabajadores. Fíjense que en azul es al comienzo, amarillo después, etc. Y fíjense que las dosis fueron altas en el primer año solamente, pero rápidamente bajaron muchísimo. Pero aún en el primer año prácticamente nadie estuvo, muy poca gente estuvo con dosis que podíamos llamar elevadas. También ahí hicimos las distribuciones log normales para la gente del operador TEPCO y para los contratistas. Los contratistas tienen más baja, obviamente, y hay distorsiones en ambos que estudiamos. Hicimos para tiroides, para ambos, y también la dosis efectiva comprometida. Y como ven, se han mantenido dentro de las normas en general. Vamos a los efectos. Bueno, no se registraron ninguna muerte adicional relacionada con la radiación, ni enfermedades agudas de radiación, ni entre los trabajadores, ni en el público en general expuesto a la radiación del accidente. Así que no hubo ninguna víctima. Esto es importante porque con todo el baranfanfunfa que se hizo con el accidente, víctima no hay nadie. Y tampoco se espera ningún aumento,
ningún aumento discernible, ninguna incidencia de efectos, dado el valor de dosis, ¿no es cierto? Tanto Ansker como el OIEA concluyeron esto con toda claridad. Nos preocupamos bastante por la preñez porque en Chernóbil eso fue un problema serio, es decir, la mujer tiene muchos miedos, dudas, y se pregunta, ¿debo terminar mi embarazo? Eso es lo que pregunta cualquier mujer en caso de un accidente de este. Y no hubo ninguna terminación deseada de embarazo en este accidente. No fue así en Chernóbil. En Chernóbil fue un drama esto, hubo muchísimas terminaciones no deseadas, pero se debe decir también que en esa época en la Unión Soviética la manera de controlar la preñez era el aborto, ¿no es cierto? Es decir, que era difícil distinguir si era porque tenían miedo a Chernóbil o porque de todas maneras se lo iban a hacer. Los efectos prenatales también eran importantes porque la gente estaba preocupada por ello y no, las dosis están muy por debajo de los umbrales, así que no hay ninguna manera que puedan ocurrir. Y los efectos heredables, bueno, ustedes saben que hay un dictum de Ansker muy claro que dice que se han demostrado en estudios animales, pero ni siquiera en Hiroshima se vieron efectos heredables en poblaciones humanas que puedan ser atribuidos a la exposición a la radiación. Así que con esto se ha hecho una gran novela con los efectos heredables. Pero hubo muchas consecuencias psicológicas, yo voy a hablar de esto después con un poco más de detalle. Fueron debido al miedo, el estigma relacionado con el riesgo percibido, y hubo de todo, depresión, trastornos de estrés postraumático, pues ya lo vamos a hablar con un poquito más de detalle. La protección ambiental, bueno, no hubo efectos en plantas y animales, algunos estudios de las mariposas, pero realmente un poco serio todo. Y con los niveles de radioactividad que hay, concluimos que es poco probable que haya ninguna consecuencia significativa para la biota y los ecosistemas. Puede haber para un elemento, pero no para los principios de las Naciones Unidas de protección ambiental. Y entonces pasamos a la última parte, la parte de las lecciones para la protección radiológica. La ICRP organizó un task group inmediatamente después del accidente, ya en junio, para las lecciones. Tuve la suerte de presidirlo y publicamos en el Journal de Radiation Protection nuestras conclusiones, un artículo de 80 páginas que tiene mucha información, se los recomiendo, donde aparecen todas las lecciones. Yo voy a referirme a algunas de ellas solamente. Identificar los radiológicos que importan y el tema yodo, van a ver que el tema yodo es importante. El monitoraje individual esencial. Problemas con magnitudes y unidades, malentendido uso de los coeficientes de riesgo, ansiedad irresuelta sobre temas de contaminación externa, criterio de protección de socorristas y voluntarios, algo importante para todos nosotros, protección de niños, mujeres embarazadas y embriones, algo que tenemos todavía, y regulaciones sobre las secuelas de la contaminación, importancia de los efectos psicológicos y justificabilidad de medidas de protección extrema. Bueno, empezamos con la reconfirmación de los nucleidos que importan. Bueno, si bien todos sabíamos que yodo y cesio iba a ser lo importante, debo decir que confirmamos un tema importante de Chernóbil, que son yodo y cesio y no otros. Y yo ahí reconozco un error grande que cometí profesionalmente en Chernóbil. Yo estaba convencido que el estroncio iba a ser un problema, estaba muy tomado por las mediciones de estroncio del Fallout que habíamos hecho en Argentina, y hice hacer un mapa de contaminación de estroncio, cuando después se demostró que el estroncio 90 no era importante para nada. Y en cambio apareció el rutenio, que nadie lo tenía en su vista, el rutenio 106 como el tercer nucleido, pero de todas maneras muy por debajo del yodo y del cesio. El cesio, ya saben ustedes, que expone a todo el cuerpo y además contamina los consumos. Y el yodo, saben que va a la glándula tiroides de los chicos, y ahí está el problema. Se deposita, las vacas lo comen, pasa a la leche, y de la leche va a los chicos. Y lo que Chernóbil nos demostró es que más del 80%, pero el 84%, que el 84% de la dosis es debida a la leche, no del aire, no de otro pathway, es la leche.
Y entonces, claro, hubo un problema de los cánceres pediátricos, que en Chernóbil fueron un problema muy serio. Saben que hubo 7.000 cánceres pediátricos en Chernóbil, atribuibles a Chernóbil. La evaluación tiroica de la WHO genera mucha preocupación por la ingesta y por la posible aparición de cánceres de tiroides. Así que la gente estaba muy preocupada y, claro, la prefectura de Fukushima y la Universidad de Fukushima, que para colmo es una universidad médica, dijo, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Hicieron un survey, lo que yo traduje como una encuesta de gestión de la salud. Bueno, yo digo claramente survey porque no fue un estudio epidemiológico, no hay que confundir un survey con un estudio epidemiológico. Y este survey, ¿qué incluyó? Incluyó un cribado intensivo de las glándulas tiroides infantiles de toda la región, usando equipos de muy alta sensibilidad, y detectó anomalías tiroides asintomáticas en un número muy significativo de chicos. Entonces, con los antecedentes que había, se imagina la que se armó. Si todo el mundo dijo, esto confirma lo de la WHO. Va a haber una epidemia de cánceres de chicos. Pero había cosas que no cerraban. Primero, había resultados similares en chicos que no vivían ahí, que vivían, pero lejísimos, en islas separadas, que no había habido ni un átomo de Fukushima había llegado. Además, el tiempo de latencia era demasiado corto. Habían empezado a aparecer prácticamente inmediatamente, cuando en Chernóbil tardaron como casi 5 años. Y además no se medían en chicos menores de 5 años, cuando eran los más sensibles. Así que había algo que no cerraba. Y además, la dosis había sido baja. ¿Por qué? Porque de este ciclo del yodo al chico vía la leche, los japoneses, primero, esto no ocurría porque las vacas en Japón no están sueltas como en Chernóbil. No hay lugar para tenerlas sueltas. Las vacas están dentro de una casa. Segundo, la salida de leche se había sacado inmediatamente. El gobierno no fue como en Chernóbil, el gobierno la paró. Y no se dio leche fresca a los chicos. Así que no había habido dosis en los chicos. ¿De dónde salían esos cánceres? Bueno, esto fue una duda enorme. Y se hizo un gran estudio sostenido por una fundación japonesa, Sasakawa, en el cual por suerte pude trabajar mucho, realmente mucho más que todavía que en el otro informe. Y todo esto terminó en un libro que les recomiendo, lo juntó los datos Yamashita y Jerry Thomas. Es un libro disponible, creo que está en la web. Y ahí el capítulo 4 yo hice la evaluación de por qué pasó esto. Pasó simplemente porque en Chernóbil nos equivocamos de algo. Pensábamos que la tasa de fondo de los cánceres de tiroides era muy, muy, muy baja. En ese momento era lo que sabíamos. La tomamos en casi menos de 1 en 1.000.000. Cuando en realidad no es así. La tasa de background es mucho más alta y esto genera un problema de atribuir cánceres a la radiación. Yo estoy convencido ahora que muchos cánceres que en Chernóbil dijimos que eran debidos a Chernóbil no eran debidos a Chernóbil. Les recomiendo leerlo esto si les interesa este tema de cánceres. El estudio se lo dimos al primer ministro en ese momento, fue muy, muy importante e interesante. Bueno, la acción 2, reconfirmar que el monitoreo individual es esencial para estimar las dosis. Bueno, eso lo habíamos visto en Chernóbil. En Chernóbil monitoramos 16.000 pobladores y ahí aprendí. Fue muy importante no solamente técnicamente, sino desde el punto de vista social. Fíjense esta señora, poníamos los contadores de todo el cuerpo en el medio del pueblo y ahí en la plaza del pueblo monitoreábamos a todos. Y miren, esta señora vino ahí como vestida a la ópera, ¿no es cierto? Porque era muy importante para ella que la midiera. Chicos, etc. Y claro, ¿y ahí qué vimos? En varios pueblos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, fíjense, en violeta están los datos que salieran de los cálculos con modelo de transferencia. Y en celeste, los de las mediciones.
casi un orden de magnitud de diferencia, más de un orden de magnitud. Es decir, que eso fue una lección muy dura que lamentablemente no se tuvo en cuenta en Fukushima. Y la otra lección es que más contaminación no necesariamente es igual a más dosis o dosis más altas. En algunos pueblos, fíjense, en Daleta, por ejemplo, la contaminación es muy baja, pero lo que tiene la gente es muy alto, y en Beprin es al revés. ¿Por qué? Porque la gente es distinta. En Daleta, por ejemplo, la gente eran fanática de los hongos del bosque. Se iban a comer hongo al bosque, el hongo concentra mucha radioactividad, mucho cesio, y tenían, pese a que la contaminación era baja en toda la zona, la contaminación en el cuerpo de ellos era muy grande. Es decir, que hay que medir a la gente y no irse con los programitas de computación. Y además hacer un análisis estadístico, porque una cosa que hemos demostrado ad nauseam es que la distribución tiene que ser log normal. Si no es log normal, hay algún problema. Es decir, que es muy sencillo, es decir, se ve cuál es la distribución, el incremento de dosis versus el número de personas, va a seguir una distribución de este tipo, pero es muy difícil darse cuenta si esto es log, si esto es normal o es log normal, muy difícil. La manera es hacer la integral, y la integral tiene que ser una línea recta en un papel log normal. Es así de simple. Hay que tener el papel log normal a mano y hacer esto. Si no da una línea recta, investiguen porque hay un problema. Y les podría contar millones de problemas que tuvimos en Chernobyl con esto. La lección 3, problemas con magnitudes y unidades utilizadas en protección radiológica. Bueno, esto es un problema serio. La gente estaba totalmente confundida entre la dosis equivalente a dosis efectiva, equivalente de dosis, que la unidad era la misma para todas. Fue un desastre. Las normas hechas en dosis equivalente, los instrumentos en equivalente de dosis. Además, pónganlo esto en japonés. ¿Se imagina si tenemos problema en castellano lo que es en japonés? La gente no entendía nada realmente. Y esto lo analizamos en un congreso que organizó Brasil hace unos cuantos años y que está publicado en un muy buen libro. Y bueno, y ahí hicimos una gran crítica del sistema, hicimos un trabajo con Carlos Eduardo en Brasil y con Franco, y realmente lo que pedimos en ese trabajo ahora se ha conseguido. Ha salido hace pocos meses una nueva publicación que mejora el sistema. Pero creemos que no es suficiente. Y hace pocas semanas, en la reunión del IRPA, hemos pedido cambios nuevos al sistema porque no nos parece razonable que la dosis efectiva cuantifique ambas cosas, la atribución de efectos factuales y la conjetura de riesgos inferidos. Y esto es lo que está pasando en este momento. La dosis absorbida la pesamos, tenemos una dosis equivalente, la dosis absorbida es algo real, algo que podemos medir. La dosis equivalente es algo que construimos, todavía es bastante en magnitud, pero es algo nocional que construimos. Pero después agarramos la dosis equivalente, la pesamos con factores que varían cada 5 o 6 años porque sabemos más, y construimos la dosis efectiva. Bueno, esto que era una noción, esto se vuelve una conjetura. Y tenemos que decir claramente que para bajas dosis esto es una conjetura, y nada más que una conjetura. La lección 4, hay un malentendido uso de los coeficientes de riesgo. Y esta creo que es la lección más grande que no se ha aprendido. Estamos igual que siempre. ¿Cuál es el problema? Muy simple. Descarga radioactiva de Fukushima, hago un modelo matemático y calculo dosis colectiva entre los japoneses. A uno que está en la casa, que no reciben casi nada, tienen un átomo, calculo la dosis colectiva. Tomo la dosis colectiva, hago otro modelo matemático de proyección de riesgo y la convierto en número de muertos. Es decir, lo multiplico la dosis colectiva por 5% por Siebert y saco un número de cadáveres, que por supuesto no son reales, pero lo digo y los periodistas lo publican. Es decir, esto fue en Canadá, no se imagina lo que fue en Japón. 500.000 personas se van a morir. Y bueno, entonces el pobre japonés que está evacuado ahí se pregunta, ¿seré yo uno de los 500.000? Es decir, esa persona tiene un sufrimiento innecesario, absurdo. Y esto ya lo vimos en Chernóbil, donde la Academia de Ciencia de Nueva York, una de las más prestigiosas, hizo esta estupidez y llegó a calcular 1 millón de personas que van a ser los muertos por Chernóbil. Esto lo hizo la Academia de Ciencia de Nueva York. Después lo retiró, pidió disculpas, pero lo hizo.
Bueno, la Argentina le pidió a la Asamblea General de Naciones Unidas resolver este problema, fue el país que lo pidió, y Anskear hizo un gran estudio, lo publicó en el año 2012, demostrando que hay que hacer una gran identificación entre efectos fácticos e hipótesis de riesgo conjeturales. De la relación dosis-respuesta que ustedes conocen, de probabilidad versus dosis, hace una clara distinción, Anskear, entre los efectos que son clínicamente observables, los que son estadísticamente observables y los que son biológicamente plausibles. Y esto hace que este gráfico se pueda dividir en dos. A la derecha tenemos hechos verificables por la ciencia y a la izquierda conjeturas, importantes, pero son conjeturas, no son hechos. Y obviamente podemos atribuir efectos cuando tenemos datos, pero cuando lo que tenemos son conjeturas, lo único que podemos inferir es un riesgo subjetivo, no más de ello. Más aún, esta parte de aquí la podemos dividir en dos. En una donde tenemos diagnósticos individuales hechos por doctores, en otra tenemos estimación estadística, y en esta lo que tenemos es una extrapolación subjetiva. Es decir, que podemos hablar de una atribución individual en altas dosis, de una atribución colectiva en las dosis medianas y una inferencia en las bajas dosis. Y esto es importante desde el punto de vista de lo que hemos visto. ¿Quién atesta? ¿Quién pone la firma? Bueno, acá tiene que ser un radiopatólogo conocido. ¿Quién va a poner la firma que una persona se murió por radiación? Es un radiopatólogo. Y aquí en el medio, ¿quién pone la firma que ha habido una elevación de incidencia? Un radioepidemiólogo conocido, ese hace la atestación. Y aquí, bueno, es un juicio de expertos, no pasa de eso. Bueno, esto creo que no se entendió todavía la importancia que tiene para la normativa, y es una lección todavía aprender. Existe una ansiedad irresuelta sobre las dosis de vida contaminación interna. La gente hasta entiende que hay una fuente afuera, pero en cuanto le dicen que la fuente está dentro del cuerpo, se vuelve loca. Y cuando ven a estos operadores de esta manera, se vuelve más loca. Es decir, que este es otro problema irresuelto. De nuevo, Anskear ha hecho algo mostrando los efectos biológicos de algunos emisores internos seleccionados, pero creo que hay mucho más trabajo para hacer. La lección 6, los criterios de protección de ocupaciones socorristas y voluntarios. Están en el limbo. Tenemos una convención que todos hemos firmado, la de la ILO, que no hace una distinción. Y esto genera problemas. Este es un trabajador ocupacionalmente puesto, un operador. Este es un socorrista. ¿Ustedes creen que esto es igual a esto? De ninguna manera. Tenemos que pensar qué hacer con esto y cómo resolver el problema. Ni le hablo de los voluntarios, algo que no había aparecido, pero en Japón fue muy grande. Este trabajador ocupacionalmente puesto es lo mismo que un voluntario, de ninguna manera tampoco. Bueno, esto hay que madurarlo y no lo hemos hecho suficientemente. Sabemos que hay restricciones a las dosis ocupacionales para trabajadores normales. Ha habido recomendaciones para los rescatadores, pero no hay un acuerdo, no hay una normativa clara y una convención que claramente diga cómo manejar esto. La lección 7 es las dudas que hay sobre la protección de niños, adolescentes, mujeres embarazadas, infantes. Para los japoneses, y creo que para todo el mundo, era muy importante el problema de la protección de los chicos, y cuando los veían los tipos estos ahí todos cubiertos con barbijos y qué sé yo, monitoreando al chico, se imaginan cómo se ponían. Miren esto, por ejemplo. Y no le cuento esto, pobre chico, parece que le van a tirar un tiro. Bueno, acá tenemos un problema. Estos son los coeficientes que estamos usando en nuestras normas, y fíjense que la diferencia entre el coeficiente para la población total y de adultos es de un poco de % nada más. ¿Está bien esto? Bueno, creo que no se ha hecho un trabajo suficiente, sobre todo porque hay un documento de Anskear que habla de la exposición de radiación en chicos que muestra que los riesgos son más grandes. Embarazo y efectos hereditarios es otro tema que tenemos que tratar. Como les dije, la presión de la mujer embarazada,
resultando terminación innecesaria de embarazos, no está bien tratado en nuestra normativa, y el problema de la esterilidad, ¿no es cierto? Mire, yo les puedo asegurar, en la Universidad de Fukushima, las chicas de la universidad, el miedo que tenían es que se iban a quedar estériles. Lo tenían y lo decían realmente. La lección 8. Las regulaciones sobre las secuelas de contaminación son inexistentes y absurdas. Parece una misión imposible regular la contaminación de territorios, residuos, productos de consumo. Empezamos por un término confuso, que quiere decir impuro. Es un término religioso, la comida no kosher, por ejemplo, con sangre en el cristianismo para Pascua. La denotación profesional es presencia o radioactividad, pero para el público es peligro. Y ya empezamos con una palabra mal, ya empezamos mal. No les digo en japonés. En japonés contaminación se dice osen. Osen es la formación de dos figuras. Una es kitana, que quiere decir inmundicia, suciedad, y otesome, que quiere decir tintura. Es decir, que el japonés, cuando uno le dice contaminación, entiende algo teñido con inmundicia. Eso es lo que entiende. Y creo que nosotros entendemos algo bastante parecido también. Entonces, cuando nosotros pues le decimos, no se preocupen, mire, la contaminación es baja, la gente se cree que estamos locos. Dice, ¿cómo la contaminación es baja? ¿Cómo puedes decir que algo que está teñido con inmundicia es bajo? Y esto no lo hemos resuelto, ni para territorios contaminados, donde hacemos estos gráficos, y la gente mira los gráficos, los japoneses lo miraban por televisión, y el tipo miraba donde vivía, y si vivía un poquito adentro de la parte roja, se volvía loco, estoy en peligro. Y si vivía un poquitito afuera, se ponía contento, estoy salvado. Y ambos estaban prácticamente en lo mismo. Es decir, que tenemos que tener cuidado con esto, ni hablar con la eliminación de escombros y residuos contaminados. Los japoneses lo pusieron todos en bolsas de actividades muy bajas. Y acá hubo una inspección que dice, ¿qué van a hacer con todas estas bolsas? Las bolsas están todas dando vueltas por ahí, creo que las van a tener en algún lado, en algún momento. Porque lo que está dentro de las bolsas se lo pueden comer, cumple con las normas, pero en fin, se rascó el territorio, se puso eso ahí. Y ni hablemos con los niveles de radioactividad en bienes de consumo. La Argentina ha hecho un trabajo con esto reciente y creo que estamos en camino a resolverlo. Pero por ahora esto está regulado por el Códex Alimentario para los Alimentos, por las guías de la WHO para el agua potable, que entre paréntesis hay 3, ahora me voy a referir, y por las no edibles por la agencia. Hay una incoherencia total. El japonés tenía una botella de agua mineral, estaba controlada por la WHO, 10 becquerel por litro para Celsius. Un jugo de naranja, controlado por el Códex, 1000 becquerel. ¿Cómo puede ser que esto sea distinto? Y no hablemos que la guía de la WHO, que dice que es por drinking water, uno piensa, bueno, me tomo una Villavicencio, es una drinking water. No, hay una guía distinta para el agua embotellada. Ahora es la Villavicencio tampoco, porque para agua embotellada hay 2 guías. Una para el agua embotellada tipo Coca-Cola, digamos, que vende esa agua embotellada, y otra para la mineral. Y en la guía para la mineral ustedes pueden poner toda la radioactividad que quieran. Es que si mañana Villavicencio encuentra una veta de radio, se le empieza a llenar de radio el agua de Villavicencio, está cumpliendo con las normas porque no tiene ninguna limitación de radioactividad. Es una locura total lo que está ocurriendo. Y ni les digo para los no comestibles. El arroz, saben que es muy importante en Japón, Códex, 1000 becquerels. El papel de arroz, que es muy importante en Japón, saben que se usa en las ventanas, en millones de lados, 100 becquerels. Entonces la gente dice, ¿cómo? ¿Me puedo comer y no puedo poner el papel en la ventana? ¿Cómo se va a entender todo esto? Ni les digo otro problema. Miren, esta chica está comiendo kaki. El kaki es una fruta muy común en Japón. Saben que el kaki se pone mal enseguida con el tiempo. En mi época, cuando éramos chicos, lo íbamos a robar de las plantas ahí en el barrio, pero no lo pueden comprar en la verdulería porque se madura muy rápido. Entonces los japoneses lo secan el kaki. Bueno, hubo kakis que tenían 90 becquerel por kilo y estaban de acuerdo a la normativa, pero una vez desecados, entonces aumentaba la radioactividad a 110. Entonces había que tirarlos. Y la gente no podía entender, pero es como cuando está fresco me lo puedo comer y cuando está seco no me lo puedo comer más. Tenemos problemas serios con esto y tenemos que resolverlo. Y no lo hemos resuelto durante años, pues esto ya viene de la época de Chernóbil. Con el agua es terrible. El agua de
de las piletas de natación tenía límites más bajos que el agua de comer, no se podía ir a las piletas de natación. Los bomberos no sabían si podían usar el agua porque le decían que estaba contaminada. Menos mal que no hubo ningún incendio en la época. El agua la sacaban de un lago donde había cesio, obviamente, había caído cesio. Y el pobre japonés vivió años sin saber realmente qué hacer y esto causó unos problemas terribles y viendo chistes como este que realmente no ayudaban. La lección 9, la importancia de sus efectos psicológicos. Les dije que esto fue realmente dramático y son efectos sobre la salud en su propio derecho. Y han sido ignorados y continúan siendo ignorados. No tenemos nada contra estos, cómo manejar con estos efectos psicológicos. En Japón hubo medido, depresión, problemas de duelo, ansiedad crónica con ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, insomnio, migraña, algo que también había ocurrido en Chernóbil, exactamente el mismo problema, tabaquismo y alcoholismo. Mire, de lo único que se diferenció esto de Chernóbil, que en Chernóbil fue vodka y acá fue sake, pero el mismo problema de alcoholismo. Furia contra todo, desesperación de la gente, angustia materna y paterna. Yo esto lo vi mucho más, muy serio en Japón. Realmente un problema de angustia materna y paterna muy serio. Y estigma. Estigma, una palabra que nosotros conocemos lo que quiere decir, pero raramente usamos. ¿Cuándo decimos que alguien está estigmatizado? Bueno, en Japón estigma es algo muy serio. Hay como 6, un nombre puede estar contaminado, es estigma, hay una marca, es vergüenza, es desgracia, deshonor, Fukumanchul, humillación y inescrúpulo, discriminación. Es decir, que en Japón es algo muy serio, hubo un estigma en la población afectada, una persona de Fukushima expuesta, realmente dramático. Y así pasamos a la lección 10, que la última, se deben hacer guías claras para la aplicación del principio de justificación. ¿Cómo se aplica el principio de justificación a medidas protectivas extremas, tales como la evacuación? Ustedes saben que el principio de ubicación dice que siempre tenemos que hacer más bien que mal. Y es uno de los principios fundamentales de la protección radiológica. Bueno, yo me pregunto, en este caso, ¿lo bueno es mejor que lo malo? ¿Sabe lo que ha sufrido esta gente? Ni les cuento en este caso. Se evacuaron a gente de hospitales, que estaban en hospitales. Hace pocas horas, me pasaron de Seiza, que salió el 5 de marzo en la revista esta Science, un artículo que es una de las primeras cuantificaciones que veo. Debido a las evacuaciones, la mortalidad de la gente aumentó hasta casi 3 veces en comparación con el periodo anterior de la evacuación. Así que ha habido verdaderamente daño por la evacuación para eliminar dosis que prácticamente no existieron. Problema muy serio, cómo aplicar el principio de justificación. Mi epílogo, Fukushima fue realmente un golpe fuerte para nosotros, trabajadores expuestos en una situación imprevista, grandes cantidades de sustancias, en el público expuesto en varias áreas, pero las dosis de radiación fueron bajas, la mayoría de los trabajadores, la gran mayoría por debajo de los límites, la mayoría de los residentes tuvieron una dosis comparable con la radiación de fondo natural, no ocurrieron efectos tempranos, no parece que ocurrieron efectos tardíos. La seguridad nuclear fue un fiasco realmente, pero la protección fue exitosa, pero a un costo significativo en términos de muertes evitables y de consecuencias sociales. En la ICRP concluimos que nuestra comunidad tiene el deber ético de aprender lecciones de Fukushima y resolver estos desafíos. Y realmente no lo hemos hecho todavía. Y lo tenemos que hacer antes que ocurra otro gran accidente, porque vamos a hacer caer en los mismos problemas que pasaron en Chernobyl y pasaron en Fukushima. Gracias por la atención y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, Abel, como siempre, por tu excelente presentación. Voy a ir pasando algunas de las preguntas que fueron haciendo los asistentes en el chat.
Y bueno, la propuesta es que si tienen alguna otra pregunta la hagan en el chat. La primera pregunta que tengo registrada, Abel, habla de qué aspecto de alguien que escribe desde Córdoba, entiendo que es alguien de la Central Nuclear Embalse, qué aspecto de las lecciones aprendidas en Fukushima se aplicaron, si es que vos conocés el tema, en el proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear Embalse. Esa sería la primera pregunta, y la misma persona pregunta, en caso de que sucediera un accidente en la Central Nuclear Embalse, adivino la respuesta, ¿qué niveles de emisión esperamos que sucedan? Bueno, empiezo con la segunda. Es prácticamente imposible de responder si uno no sabe o no describe cuál es el accidente. Es decir, por ejemplo, si uno de esos meteoritos que anda dando vueltas se cae arriba de la central, bueno, va a salir todo el inventario radioactivo. Es muy difícil predecir lo que suelen llamarse cisnes negros, ¿no es cierto? Pero digamos, para los accidentes que uno maneja, creo que la central embalse está en condiciones de manejarlo mucho mejor de lo que estaban cualquiera de las centrales que han tenido estos accidentes. La prolongación de vida ha incluido una serie de mejoras. En mi opinión personal, se podían haber hecho más mejoras, pero, en fin, yo creo que fue un trabajo muy, muy bien hecho, y realmente es un ejemplo para el mundo. Lo que se hizo en embalse no lo hicieron los canadienses, están todo el mundo mirando esto como un éxito realmente extraordinario. Se mejoró el contenedor, por ejemplo, si bien quiero decir lo siguiente: el contenedor de embalse no necesariamente tiene que ser de las mismas características que un contenedor de un reactor CANDU, no tiene que ser las mismas características de un reactor de recipiente de presión, porque hay problemas de entalpía totalmente distintos en juego, y por lo tanto no es justo pensar que debiera tener un contenedor igual, aunque a mí me dejaría más contento. El contenedor se mejoró, yo creo que se podía haber mejorado más, esa es mi opinión personal. Creo que la incorporación de un annulus es importante, porque, como dije, cambia la posibilidad de reacción muchísimo, porque cuando el contenedor no tiene un annulus, el contenedor siempre va a perder algo de material reactivo, muy poquito, pero algo. Esa pérdida sigue una función logarítmica, y cuando tiene un annulus sigue una función S, una función logística, como se la llama, y eso genera un espacio de tiempo enorme para reaccionar. Pero, en fin, yo creo que la mejora de embalse ha sido extraordinaria, y creo que han modernizado una central que ya era mucho mejor que las existentes. Les vuelvo a repetir, lo que está ocurriendo en el mundo, que hay centrales, pero muchísimas, que no solo que tienen muchas con contenedores malos, como este Mark, sino otras que no tienen ningún contenedor, ninguno. Están adentro de galpones realmente. Es decir, que realmente estamos muy lejos de eso nosotros, realmente muy lejos. Alejandro, estás muteado, Alejandro. Perdón. Muchas gracias. Empecé diciendo muchas gracias, Abel, muy claro como siempre. La pregunta siguiente hacía referencia a un trabajo conjunto que hubo con respecto a las lecciones aprendidas de Fukushima entre el organismo de energía atómica y el UNCEAR, y si hubo o no resultados diferentes con respecto a otro informe de la Organización Mundial de la Salud. Debo confesar que me sorprendió la pregunta, porque yo no tengo claro que hubiera habido diferencias en los resultados informados por la OMS y el organismo. Bueno, sí, John, perdón, yo creo que hubo diferencias notables.
Es decir, depende cuándo la OMS, ¿no? Por la OMS hay que preguntar cuándo, porque va variando con el tiempo. Pero con respecto a los resultados iniciales de la OMS hay diferencias notables, porque los resultados iniciales de la OMS fueron equivocados, así de simple. Es decir, se basaron en elucubraciones teóricas de cuáles iban a ser las dosis, y las dosis son equivocadas. Las dosis que se pusieron en ese informe, que está en la web, todo eso son equivocadas. Y después las conclusiones que sacaron sobre la base de esas dosis, sobre los efectos que iban a ocurrir, fueron equivocadas también. Y eso se puede demostrar porque el informe dice claramente, el informe de la OMS, que iba a haber una epidemia de cáncer de tiroides que no se ha mostrado. Es decir, que hay diferencias importantes. Entre el OIEA y el ANSCIAR prácticamente no ha habido ninguna diferencia. Se han hecho cosas por vías distintas y sin embargo las conclusiones son exactamente las mismas. Y ANSCIAR tiene la ventaja además que la ha ido actualizando. El informe original es del año 13, pero cada año, prácticamente creo que es cada año, cada 2 años, no me acuerdo, hay una actualización. Y la última es de hace pocos meses. La aprobó la Asamblea General, creo que en diciembre, noviembre o diciembre, así que de hace poco. Y las actualizaciones de ANSCIAR han sido siempre para abajo. Es decir, las dosis son menores aún de lo que se estimó al principio, que ya era muy bajo. Bien. La pregunta siguiente que aparecía en el chat, Abel, hacía referencia textualmente qué lecciones del accidente de Fukushima han sido ignoradas por la industria nuclear. La leo tal cual, más allá de mi opinión personal. Tu respuesta. Bueno, yo creo, nuevamente depende cuál es la industria, ¿no es cierto? Y además dentro de esa industria, ¿quién? Entonces, por ejemplo, tomo la industria de un país, no lo voy a mencionar, un país que tiene una industria enorme, con una empresa monstruosa, posiblemente una de las mayores actuales. Para todos los reactores de un tipo, creo que han tomado todas las lecciones, pero todavía siguen operando reactores que realmente no cumplen con ninguna de las lecciones de Fukushima. Es decir, que ha sido muy variable esto, muy variable. Un caso muy particular es el de los ingleses. Yo jamás pensé, nunca entendí cómo... Ustedes saben que después del accidente se hicieron lo que se llaman stress test, pruebas para ver cómo respondían. Y uno de ellos sí, lo hizo el Foro Iberoamericano, yo creo que fue uno de los más serios. Y los europeos hicieron uno, pero realmente sus conclusiones para mí distan mucho que desear porque ni hablan de los problemas de los reactores ingleses. Todos los reactores ingleses, salvo uno, no tienen ningún contenedor. Es cierto que son reactores distintos, que tienen otro problema, pero de allí a justificar la ausencia total, que el reactor esté dentro de un galpón, me parece insólito. Y además hecho con triquiñuelas. Miren, a mí me costó mucho darme cuenta que en los documentos de la OIEA, la palabra containment, contenedor, fue usada como adjetivo durante mucho tiempo. Y en inglés estos trucos son bastante fáciles de hacer y bastante comunes. El inglés es uno de los pocos idiomas que equivocadamente, a mi juicio, ¿no? Gramaticalmente no está bien, pero puede usar sustantivos como para adjetivar. Entonces, si uno en vez de decir que un reactor tiene que tener un containment, un contenedor, dice que tiene que tener un containment function, es una función contención, a uno se le escapa, a uno le da la sensación que, bueno, como está la palabra containment, ahí tiene que haber un contenedor, pero no lo hay. Lo que hay es una función. El galpón tiene una función contención, muy mala, pero la tiene. Sí que hubo mala fe de alguna manera, ¿no? Bueno, el hecho concreto es que en Inglaterra estos reactores siguen funcionando. Es decir, que ¿cómo respondo yo a esa pregunta? ¿La industria está dando en cuenta? No, creo que no. Si la industria ha permitido. Claro, como me dijo a mí un delegado de inglés, ¿qué quiere que le diga? Que le diga al primer ministro que pare todos los reactores, que se quede Inglaterra sin electricidad. Bueno, en fin, eso es un argumento que puedo entender. Eso lo dijeron cuando estábamos negociando la declaración de Viena, hace como 10 años, ¿no? No, menos, 8 años, 7 años.
Así que hubo bastante tiempo para reaccionar. Bueno, en otros países lo mismo. En Rusia hay reactores RMK que siguen funcionando, en fin. Hay containments en MARC que siguen funcionando. La industria yo creo que no ha reaccionado ha reaccionado muy bien con los reactores nuevos. Se ha hecho unos esfuerzos enormes sobre reactores nuevos. Ahora, con los reactores viejos, no solo que no ha reaccionado, sino que además se han generado problemas legales, porque en algunos países del mundo, no voy a decir el nombre pero hay un país del mundo en particular donde la mejora continua de la seguridad es ilegal. Porque una vez que uno el gobierno decide una licencia, y el gobierno no puede cambiar después esa licencia sin pagar las consecuencias. Eso afortunadamente no ocurre en casi ningún otro país. Es decir, la autoridad regulatoria puede hacer una mejora permanente de la seguridad, pero esto está ocurriendo también. Así que decir que hemos aprendido todas las lecciones me parece que estamos lejos de ello. Bien. Abel, acá me están reclamando que me salté una pregunta, así que la voy a leer textual. Dice la pregunta textualmente, entiendo que es de una colega brasileña, dice, ¿cuándo vamos a aprender realmente las lecciones e implementar las mejoras? Sí. Tenemos un foro de sociedades de radioprotección. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Liderazgo o alguna otra cosa? Bueno, sí, creo que, miren, en esto creo que Latinoamérica debiera estar bastante orgullosa con lo que hace, ¿no? Obviamente no tenemos la fuerza de otras regiones del mundo, pero hemos actuado con mucha responsabilidad en Latinoamérica. Mencioné el stress test del foro, por ejemplo. Fue mucho mejor que cualquier otro. El foro fue el único grupo que sometió los resultados del stress test a la decisión de los gobiernos. Saben que cada año hay una reunión de todos los gobernantes de la Iberoamérica, y esto se sometió a la reunión que creo que fue en Cádiz en ese momento. Eso no pasó en ninguna otra parte. Así que hemos actuado con mucha responsabilidad. El foro ha hecho muchos proyectos muy importantes y creo que tiene para el futuro un rol importante en resolver o promover la resolución de muchos de estos problemas. Yo mencioné magnitudes y unidades, grandezas, como se dice en Brasil, grandezas y unidades. Hubo un trabajo muy bueno de la gente de Brasil, de meteorología, y realmente lo que dijimos, muchas de las cosas se hicieron ya. Y creo que ahora hubo un nuevo congreso hace poco, en diciembre, donde volvimos a discutir este tema, y creo que hay una buena oportunidad para que el foro tenga un proyecto sobre este tema de las grandezas, magnitudes y unidades. Así que realmente yo no tengo complejos en Latinoamérica, creo que al revés, creo que hemos estado mucho más prudentes para resolver muchos de estos problemas que otros. Pero obviamente es difícil para Latinoamérica encabezar esto, ¿no es cierto? Si los demás no siguen es muy difícil. Es muy difícil. Pero, en fin, yo veo que hay ciertos problemas muy concretos, uno que no tiene nada que ver con esto, por ejemplo, que es el denial of shipment, la negación a transportar material radioactivo, que ha producido un daño que ni les cuento con esto de la pandemia, y el que está empujando para resolverlo es Latinoamérica. Es el grupo, Latinoamérica es lo que lo está empujando para resolver este problema. Es decir, que creo que Latinoamérica ha tomado iniciativas en esto y tiene que estar bastante orgullosa de lo que ha hecho y no acomplejarse por el hecho de que otros no lo sigan, porque no tiene la posibilidad de liderazgo por el tamaño de su economía, etcétera, no tiene esa capacidad. Pero lentamente los países van entendiendo. Miren, el proyecto que hizo el foro de análisis probabilísticos no en centrales nucleares, sino en instalaciones no nucleares, fue único, fue el primero.
Y en este momento todo el mundo lo admira. Es uno de los mejores proyectos que se han hecho en el mundo sobre esto. Y eso lo hizo Latinoamérica. Y yo realmente me llenaba de orgullo ver a los suizos pidiendo por favor referencias, etcétera, a ese proyecto. Muy interesante esta última respuesta, Abel. Hay una pregunta acá, me estoy salteando algunas y esto lo aclaro por las dudas, pero hay una pregunta acá de Juan Pablo Ordóñez que me parece interesante para que opines. La leo textual, dice: a juzgar por las consecuencias, claramente el accidente de Chernóbil es inaceptable. ¿Cómo evaluaríamos Fukushima? Es claro que es evitable y debía ser evitado, pero aún así, ¿es inaceptable? Digamos, se está planteando una comparación entre lo que fue Chernóbil y Fukushima y la posibilidad de evitar o no, y si uno considera inaceptable o no este tipo de accidentes. Bueno, interesante, Juan Pablo, como siempre, inteligente las preguntas. Un placer de hablar contigo por lo menos por este medio, Juan Pablo. Bueno, mira, el problema de aceptabilidad depende, ¿aceptabilidad para qué, no? Yo creo que desde el punto de vista social es obviamente inaceptable por las consecuencias que ha tenido, no solo sociales, las que dije, psicológicas, etcétera, que se podrían mejorar o evitar, sino para las consecuencias sobre la producción de electricidad, que ha causado un daño brutal. Les recuerdo que debido a Fukushima, 55 plantas nucleares salieron de operación, se pararon. Y obviamente las luces no se pararon, es decir, que esa electricidad fue reemplazada con algo. ¿Con qué? Con combustible fósil. Bueno, si asocian la cantidad de combustible fósil que se quemó en estos 10 años debido a eso y las consecuencias de la quema de esos combustibles fósiles, van a ver que la consecuencia es inaceptable. Así que desde ese punto de vista es inaceptable. Ahora, desde el punto de vista radiológico, yo creo que un accidente de este tipo fue aceptable desde el punto de vista radiológico, un poco de casualidad, porque realmente el hecho que estuviera en una costa instalado y que el viento soplara hacia el mar y no al revés, ayudó enormemente a que las consecuencias fueran prácticamente cero desde el punto de vista radiológico. Pero podía haber sido lo contrario. Es decir, que no caería en la facilidad de decir que es algo aceptable que salgan que uno tira al medio ambiente de un saque, digamos, 10 a la 17 becquerels de cesio o de yodo. Abel, estoy yendo a la última pregunta que aparece, es de Néstor Frútero. No digo que sea la última que vamos a hacer, pero de nuevo, de alguna manera estoy privilegiando una pregunta que me parece muy importante. La pregunta dice textualmente: ¿cómo le parece que se podría empezar a cambiar la opinión adversa que hay frente a la energía nuclear en gran parte del territorio nacional, particularmente frente a nuevos posibles sitios de emplazamiento? Entiendo que de centrales nucleares. Sí, bueno, yo creo que el tema de la politización del emplazamiento ha sido siempre un drama y en este momento es un drama peor. Pero no fue mejor en el pasado. Miren, yo les puedo asegurar que en mi carrera profesional, andando por el mundo, una pregunta que nunca pude contestar claramente y que me hicieron muchos, es la siguiente. Me decían, pero díganme, ustedes que tienen una de las costas marítimas más grandes del mundo, miles de kilómetros de costa marítima, ¿me puede explicar por qué son el único país que tiene una central nuclear instalada en un lago? Y bueno, yo sé la respuesta de eso, pero solamente los argentinos podemos entender esta respuesta. Afuera no la podemos decir, pues son estas locuras que nos ocurren a nosotros solamente. La Comisión de Energía Atómica hizo un gran esfuerzo para hacer emplazamientos lógicos y razonables, pero esos esfuerzos fueron siempre violados políticamente. El estudio de factibilidad que hizo la Comisión para el primer reactor, que fue extraordinario, tuvo uno de los premios, el premio Olivetti en su momento, extraordinario,
bueno, ubicaba el primer reactor argentino sobre el mar, ¿no es cierto? Y después terminó en otro lado. También conozco la historia, pero es una historia que no se puede explicar, que si uno lo explica lo miran uno como si uno fuera un marciano. Solamente los argentinos podemos entender estas historias. Y ahora esto se ha complicado aún más, se ha politizado aún más. Lo que pasó hace relativamente poco en Río Negro es insólito. Así que terminó con Río Negro declarándose una provincia no nuclear cuando tiene nada menos que INVAP adentro. Es decir, que yo creo que la solución a estos problemas es muy difícil en Argentina en este momento porque requiere una nueva generación de políticos responsables y además instruidos. Y parece que tenemos un gran déficit de eso nosotros. Así que, no sé, como solía decir Benison, hay que empezar agarrar una buena silla, sentarse, agarrar un buen libro, leerlo, tratar de entenderlo y después actuar en consecuencia. Una vez dijimos con eso en una sesión del Congreso, creo que nos echaban a todos cuando lo dijimos. Por suerte no fue así, pero creo que sigue siendo válido. No soy muy optimista en el corto plazo, pero puede ser que haya un sacudón, ¿no es cierto? En la Argentina a veces esas cosas ocurren así y de golpe tengamos una nueva generación de gente joven, responsable, estudiosa, del tipo de la que tenemos allá en INVAP, por ejemplo, para dar un ejemplo, y que esa gente realmente tome responsabilidades políticas, que nadie que entonces esa gente en la Argentina no quiere tomar responsabilidades políticas porque está repodrida, porque tiene miedo de quemarse, y así pasa en toda Latinoamérica, no solamente en la Argentina, ¿no? La gente capaz trata de no meterse en política, y este es un problema. Siguiendo con las preguntas, hay una pregunta de Nancy Puerta que era anterior a la de Néstor, ahora la perdí, pero bueno, la recuerdo. Si todavía existen ciudades en Japón no habitadas como consecuencia del accidente y cómo fue la transición en el sentido de ciudades habitadas, de ciudades evacuadas en la emergencia y la vuelta a situación normal. Bueno, eso fue un desastre y que continúa siendo, de alguna manera, se mejoró bastante con el anterior primer ministro, que era muy bueno, pero sigue siendo un desastre. Miren, la evacuación es algo mucho más serio de lo que uno cree. Ustedes piensen que están en su casa ahí viendo televisión y de golpe le golpean la puerta, aparecen con un camión y dice cargo en toda la familia y me la llevo a otro lado. Es algo muy dramático. Entonces, cuando se evacúa algo, la naturaleza es muy mala, ¿no? Yo vi en Fukushima pocos años después, poco tiempo después del accidente, cuando estuve en esos pueblos, ver, por ejemplo, las lianas, ¿no? Subirse por las paredes, tomar las casas, las cosas abandonadas, esa sensación que uno ve en las películas cuando hay una guerra nuclear. Y claro, la gente después no quiere volver, entre otras cosas, porque no tiene nada para hacer. Es decir, yo hablaba con una persona que atendía una estación de servicio, y tenía un kiosco en una estación de servicio, me dice, ¿qué voy a volver a hacer? ¿A qué le voy a vender algo? No viene nadie por acá. Es decir, que el volver a la normalidad es algo realmente muy difícil, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se toman esas decisiones. En Chernóbil fue distinto, porque el Estado era todo para las familias. Entonces la gente estaba muy contenta que los evacuaban, porque los llevaban y le daban una casa mejor. Y además le iban a dar un empleo del Estado también. El Estado se ocupaba de todo. Pero en nuestra situación es más complejo. Entonces, el retorno ha sido un desastre. Son muy pocos los lugares que se han realmente rehabilitado totalmente. El ICRP hizo un gran esfuerzo con reuniones prácticamente en todas las municipalidades, con la gente, tratando de explicar, etc.
Y a eso además se agrega la cultura japonesa, que yo quiero decir lo siguiente, lo último que voy a hacer en mi vida es criticar la cultura japonesa, ¿no? Porque un pueblo que en una isla que no tiene nada, lo único que tiene son montañas, piedras, terremotos, tsunamis y qué sé yo, han construido una de las sociedades más justas, más ricas del planeta. Así que es una sociedad que lo último que podemos hacer es criticarla. Pero obviamente eso genera una cultura muy particular que hace que todo esto sea más difícil. Por ejemplo, todo hay que hacerlo por consenso. Es decir, no puede, un grupo que fue evacuado y alguien quiere volver, no vuelve, al menos que el grupo haya un consenso en el grupo para volver. Y en ese grupo hay un montón de jóvenes que no quieren volver, se quieren ir a Tokio, ¿no es cierto? Porque en todas partes pasa lo mismo. Y entonces, bueno, entonces no vuelve porque no hay consenso en el grupo para volver. Así que la situación es muy compleja, muy difícil de describir en términos generales, creo que es punto por punto. Pero hay gente que ha sufrido mucho, los han tratado la situación muy mal. Yo he visto cosas que me han marcado para toda mi vida. He visto gente que se ha suicidado, por ejemplo. Eso les puedo asegurar que les queda marcado para toda su vida. Vi a un agricultor que ya tenía algunos problemas porque la mujer con los hijos se había ido muerta de miedo. Fue el accidente, ella era de Okinawa. Entonces fue con los hijos a Okinawa, así que lo dejó solo ahí. Y él era un agricultor de caquis, justamente. El caqui es una fruta muy popular en esa zona. Y bueno, tenía toda su plantación de caquis y como yo les demostré, los caquis cumplían con las regulaciones, pero apareció un burócrata y le dijo no, porque cuando sequemos estos caquis va para arriba. Y entonces lo obligó a tirar todos los caquis. Y bueno, sí, le dan una compensación, qué sé yo, pero el tipo terminó colgándose de un árbol. Así que estos impactos son muy difíciles de resolver en una generación. Bueno, simplemente un comentario. Vamos a hacer algunas preguntas más. Tengo que pedir disculpas. Bueno, como suele suceder con las presentaciones de Abel, despiertan muchísimo interés y por lo tanto muchísimas preguntas, pero como comprenderán el tiempo, digamos, no nos permite que podamos transmitirlas a todas. Así que mis disculpas por aquellos que formularon preguntas en el chat y quedaron pendientes. Marina, vos había un par de preguntas más para transmitirle a Abel antes de que cerremos esta conferencia. Sí, no, solo ya para cerrar y agradeciéndole mucho a Abel toda su exposición y toda esta discusión tan interesante. Queda una pregunta difícil, que es ¿cuál sería la solución para el agua contaminada de Fukushima, que hoy está un poco en el candelero por el tema del tritio, ¿no? No sé si, Abel, podés hacernos una... Perdón, ¿me lo repetís? No te entendí, Marina, por favor. Queda, digamos, una pregunta crítica, que es la de cuál sería la solución para el agua contaminada de Fukushima. Bueno, ha metido tu dedo en uno de los problemas más serios. No lo mencioné, mira, en mi presentación, creo que me equivoqué en no mencionarlo, pero ya que lo mencionás vos, ahora lo decimos. Este es efectivamente el problema más complicado que hay en Fukushima. Les voy a resumir rápidamente qué es el problema, si no lo vamos a entender. Miren, para mantener esos reactores, o lo que queda de los reactores, en situación segura hace falta agua, mucha agua. Sacar calor, etcétera, hace falta mucha agua. Esa agua se contamina, obviamente. Entonces, los japoneses, TEPCO hizo un sistema de decontaminación muy bueno, muy efectivo, que decontamina todo el agua, le saca todo el material radioactivo, el agua queda prácticamente limpia, pero hay algo que es muy difícil de sacar, que ustedes lo saben muy bien, que es el tritio. El agua tritiada es agua, y para separar agua deuterada o agua tritiada del agua es muy difícil. Por eso tenemos una planta nosotros monstruosa allí en Neuquén para separar, para conseguir agua pesada. Es decir, es difícil. El tritio, si bien no se diferencia de la otra agua, es un poco más pesado simplemente,
pero tiene una particularidad sobre el hidrógeno y el deuterio que emite radiación. Emite una radiación muy blanda, un beta muy blando, así que no hay un problema. No, se muteó. Uy, Abel, estás muteado. Estás muteado, Abel. No te estamos escuchando, Abel. Ahora sí, No te perdón. estamos Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Eso solo. Bueno, el tritio, como le decía, es un elemento radioactivo que emite un beta muy blando, que desde el punto de vista de radiación externa no es un problema, pero si lo metimos en el organismo y entra fácil en el organismo, entra como agua, entra hasta por la piel, nos irradia desde adentro, pero no es un problema muy serio porque es muy fácil de sacar, obviamente es agua, y si ven las diferencias, por ejemplo, para darle una idea global, la diferencia de peligrosidad, digamos, con el cesio, para darle una referencia, es casi 100.000 la diferencia, así que no es un elemento complicado. Pero esa agua tiene tritio. Entonces, como tiene tritio, por más poco que era, la autoridad japonesa decidió no eliminarlo. Podían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hago con el agua? Yo póngala en un tanque. Así empezó esto hace 10 años. Entonces se trajeron un tanque enorme, lo fueron llenando, hasta que el tanque se llenó. Entonces después seguía habiendo agua, hubo que poner otro tanque, y otro tanque, y otro tanque. Después de 10 años, hay como más de 100 tanques allí, y hay millones de metros cúbicos de agua con este tritio. Y claro, ahora entonces dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Vamos a llenar todo Japón de tanques y de agua triturada. Ahora, recién ahora, se dieron cuenta que la única solución para esa agua es liberarla en el océano. El tritio es un material natural, hay un inventario de tritio en el océano, el tritio se produce por los rayos cósmicos en la alta atmósfera, y hay un inventario que está en equilibrio porque el tritio decae y además viene nuevo tritio de la alta atmósfera y hay un inventario en equilibrio. No es un problema insoluble tirar ese tritio, pero se pueden imaginar la que se ha armado. Miren, para darles un ejemplo, es como si ustedes todos los días se deben tomar una botella de agua mineral en su casa y tienen la botella de plástico, ¿no? De agua mineral, ¿y qué hacen? A la mañana tienen el tacho de basura. Ahora, imagínense que un día se les agarre una locura de estas nuevas y dicen, no, yo no voy a tirar la botella. Y la empieza a guardar en la casa. Entonces pone una botella, otra botella, otra botella. Después de 10 años van a tener tanta botella en la casa que casi no van a poder entrar al living. Entonces ahí deciden, dicen, no, entonces ahora la voy a tirar. Bueno, eso que era muy simple, tirar una botella de agua y lo hacen cada día, cuando agarren miles y miles de botellas de agua y le traten de tirar al mismo basurero ahí de la esquina de la casa, se arma un lío brutal. Entre otros se le va a armar un gran lío con sus vecinos, sobre todo si sus vecinos le tienen bronca. Y bueno, en esa área, por un montón de motivos históricos, a Japón no lo quieren demasiado, ¿no es cierto? Entonces, coreanos, chinos han empezado a armar líos políticos sobre este tema. Y en el board de gobernadores que está teniendo lugar en este momento, acá en la OIEA, se ha armado un tole-tole, es decir, ha habido una protesta grande de Corea, de China, los japoneses contestaron mientras se podían haber quedado callados. Bueno, hay un gran lío con esto. ¿Hay solución? Sí, yo creo que hay solución. Y la única solución, a mi juicio, y así lo he recomendado, que tiene Japón, es pedir a la OIEA, pero no que la OIEA los ayude, sino que la OIEA los controle, que la OIEA asegure que hacen toda la operación en cumplimiento de las normas internacionales. Y eso la OIEA lo ha hecho ya con otras potencias, lo hemos hecho con Francia, en los proyectos con Estados Unidos, lo hemos hecho con países de todo tipo. Así que la OIEA lo puede hacer, pero lo tiene que pedir Japón y el OIEA hacerlo con sus laboratorios y chequear que realmente se está haciendo todo siendo normas internacionales. Esa es la única solución que veo, pero la veo bastante lejana porque no veo ni a la OIEA promoviéndolo eso, ni al Japón buscándolo.
Abel, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos los que han participado y bueno, dejo que Marina Di Giorgio, como presidenta de la Sociedad Argentina de Radioprotección, cierre la conferencia. Gracias, Marina, Abel, de mi parte. Gracias, Marina. Dame un minuto solamente, quiero agradecerles a todos muchísimo. Para mí fue un gran honor poder estar en contacto con ustedes. Algunos los he visto en pantalla, hacía mucho que no los veía, y lo veo a Antonio riéndose. Veo a mucha gente que hacía mucho que no veía, así que para mí ha sido un gran honor y les agradezco muchísimo al Azar y al RN la oportunidad que me ha dado de estar con todos ustedes. Bueno, nosotros agradecerte a vos, Abel, por este espacio. Son unos días muy, muy difíciles, tenés múltiples actividades representando a la Argentina en diferentes foros internacionales y siempre tenés un espacio para acá, para nosotros, para todos los que te acompañamos y que te admiramos por toda esta actividad que desarrollás y que nunca te negás a cuestiones que tienen que ver con las actividades nacionales y regionales, y eso es. Así que le quiero decir a todos muchísimas gracias por estar acá, por participar. Tenemos un gran número de participantes, llegamos a 260, 270 participantes. Esto ha sido grabado, vamos a ponerlo en el canal de YouTube del Azar y también en la página de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Así que bueno, muchas gracias a todos y les damos el agradecimiento a Abel por todo esto que nos ha brindado. Muchas gracias. Gracias a todos. Abel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias.